Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Los Amores del CAP, este espacio del curso anual de psicoanálisis que se ha ido convirtiendo en una experiencia compleja de estudio, de elaboración, de divulgación del psicoanálisis y donde nos encontramos con los autores que queremos, que nos gustan, que nos interesan, los vamos a buscar para que nos hablen a su vez de los autores que ellos aman, ¿por qué no también de algunos que puedan odiar? Cuando yo era chico me pasaba que leyera lo que leyera, siempre tenía la fantasía de poder encontrarme después, personalmente, con el autor, para poder profundizar esa lectura, para llevarla más lejos con preguntas, interrogar ciertos detalles y compartir ese momento de conversación. Y como los deseos infantiles uno los realiza cuando ya no es más un niño, bueno, hoy tenemos el enorme placer de recibir acá en este bar precioso, sede de gobierno. Me pareció una buena locación. Decía, vamos a recibir con mucho cariño a Carlos Zurgui. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ángel? ¿Qué Muy tal? bien, Muy bien. muy contento, muy contento. Yo también, muy contento. Me gustaría que hicieras una breve presentación de tus intereses y que después entráramos derecho a hablar de tu último libro, que es La aventura negativa. Lo voy a mostrar acá. Vamos a empezar por el principio. Contanos un poquito, ¿quién es Carlos Zurgui? Me quedé pensando en lo que decís en la introducción, ¿no? Porque es una fantasía el querer ir a la palabra que supuestamente estaría detrás de la palabra leída. Pero a veces no habla esa palabra también. A veces el autor es reticente. Voy a tratar de ser lo menos reticente en ese sentido. Mirá, hasta el momento el encuentro con el autor siempre fue al revés de lo habitual, que uno se decepciona cuando se encuentra con los autores que ama, ¿no? Bueno, en Los Amores del CAP siempre el encuentro personal con el autor potenció el interés por la lectura, así que no tengo duda. Es un compromiso para mí. No, puede ser que esta vez falle eso y está bueno también. Exactamente, puede pero no suceder. creo. Nada, soy investigador del CONICET, que es el trabajo con el cual me gano la vida, doctor en letras, doy también clases de literatura en la Universidad Nacional de Córdoba. Escribo ensayos, poesía. Me gusta cómo lo decís. Escribo ensayos, como si fueran... Pero para nosotros, que te leemos, la experiencia es como una experiencia de excepción, no de decepción. Porque vos ahí tenés un estilo donde... que es común a otros ensayistas, no estoy diciendo que sea un estilo original, pero es muy apreciado por nosotros, que es esa mezcla de voces entre la literatura, la filosofía, la crítica, la poesía, ¿no? Es como una serie de afluentes que van conformando como un cauce, pero que tiene una pluralidad de voces que es valioso. Digo, en un mundo donde el discurso está aplanado, en un solo registro, escuchar ese coro, la verdad que me contrasta con esto. Bueno, escribo ensayos y esos ensayos para nosotros son una sonoridad muy especial y un poco es lo que nos trae a conversar contigo, ¿no? Esa faceta de ensayista, ¿no? El género ensayo también tiene como cierta libertad que permite eso. Yo, por ejemplo, vengo pensando que el ensayo también posibilita manejar un elenco estable. El término es de Saer, es lo que él hacía con sus personajes, ¿no? En las novelas. Una vez lo leí, me gustó mucho. Un elenco estable de nombres y de autores, y también un poco de disciplinas. En este cruce que vos señalás, que es buscado, es también el ensayo un género de la intencionalidad, pero también de una intencionalidad que está abierta a lo fortuito, ¿no? Y en La aventura negativa, acordándome ahora, porque es un libro del 2001, si no me equivoco, eso está. Hay como un elenco estable de autores que son amores, ¿no? Claro, claro. De la formación de uno, de la lectura, de un deseo de escritura
envidiado, podríamos decir, en ellos, con los reparos de la envidia que uno puede tener a la genialidad de otro. Claro, tenemos que decir que el título tiene una resonancia hegeliana, digamos, ¿no? Sí. Y una de las grandes citas que a mí me impactaron en la aventura de la lectura, vos la ubicás acá como epígrafe. Es de Hegel en la Fenomenología del Espíritu, y la quiero leer porque... voy a decir por qué la quiero leer. Porque me parece que hay un trabajo quirúrgico, cierta cirugía, que se nota en todo este libro, digamos, donde vos extraes un fragmento del discurso del otro y te pones a trabajarlo, pero la extracción del fragmento, la extracción de esa pieza suelta, le encontrás una lógica que si vos ves esa frase en el interior del discurso del otro, es como que se pierde. Pero cuando vos la extraes, adquiere, el detalle adquiere una relevancia que me parece que forma parte de un estilo que yo puedo registrar como lector. No digo que vos te reconozcas ahí, pero digo, como lector de la aventura negativa, me encuentro con algo que aprecio mucho, y es esta extracción del detalle y la valoración de ese detalle que a veces en el curso del discurso se pierde y queda como, ¿no? Entonces ese rescate que vos haces del fragmento me encanta. Y acá está este epígrafe que dice así: el espíritu es potencia solo cuando sabe mirar de frente a lo negativo y cuando sabe permanecer en lo negativo. Contame un poco ese epígrafe que está en el espíritu de esta aventura negativa. Mira, pienso ahora, bueno, si leer no es justamente encontrar en el otro esa especie de gema de lo extraño o de lo raro en el continuum del discurso del otro. Cuando apareció esa frase, que era, digamos, en una lectura que yo estaba haciendo por un curso que estaba armando para otra cosa que no tenía nada que ver, apareció como todo el programa del libro, porque, bueno, escribir es permanecer en lo negativo. Ahí va. Me parecía, digamos, que la extrañeza para mí cristalizaba en esa idea de el hecho de escribir como la verdadera permanencia en lo negativo. Y de algún modo es mucho más interesante que la afirmación, la instancia de la negación. Y te voy a hacer una repregunta extremadamente simple. Porque yo me puedo hacer una idea, creo entender, cuando leo la aventura negativa, digamos, de qué se trata esto, pero ¿nos podrías decir así, brevemente para nuestra audiencia, qué sería permanecer en lo negativo cuando uno hace la experiencia y la escritura del ensayo? Porque vos, esto hago un marco para la pregunta, vos conectás ensayo, escritura, intimidad, y planteas algo como que el lenguaje es la residencia de lo impensado. Entonces, con este marco, ¿no? O sea, el lenguaje como residencia de lo impensado, pero el ensayo a su vez como el ámbito donde eso impensado encuentra su lugar, ¿no? ¿Qué sería permanecer en lo negativo en este contexto? Bueno, yo creo que es insistir en los mismos temas en algún punto. Ahí va. ¿No? Ahí es va. la frecuencia de determinados autores que uno cree que en realidad al escribir sobre ellos agota la posibilidad de lo que tiene para decir, y con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que no, que ese elenco estable de ensayistas admirados me llama de nuevo, Claro, me requiere, claro. o voy y leo y encuentro, digamos, otras cosas. Entonces, en un primer momento sí, lo impensado es la reiteración, ¿no? O sea, o la vuelta a tratar de Ahí va. reiterar una posibilidad de decir algo nuevo sobre lo que ya ha sido agotado en sucesivas interpretaciones, lecturas, apropiaciones, despliegues, como quieras, que eso también pasa en la escritura. Pero también, para mí, tiene que ver con el estilo.
Ajá. Tiene que ver con el estilo de la escritura. Dirías Ir a que- determinados autores es probarse Ajá. en la voz de uno, en la idea de interpretar al otro, Claro. pero no tanto en el sentido de lo que dice De una el hermenéutica, texto. claro. Claro, sería todo lo contrario. Es todo lo contrario de la hermenéutica. Todo lo contrario en exactamente. hermenéutica, sino es como una especie como un advenimiento de la extrañeza que Exactamente. genera la lectura. Entonces, Sí, sí, sí. querer estar ahí es también una lucha del estilo con lo impensado que Sí, el sí. lenguaje trae también como otra escena, como la famosa otra escena, ¿no? Donde Sí, está sí, sí. transcurriendo de algún modo el fin del sentido, Me parece la clarísimo. suspensión del sentido. Sí, señor, sí, señor. Bueno, sería, entonces, permanecer en lo negativo sería permanecer en lo extraño, permanecer en la extrañeza de la lectura, ¿no? Sí. O sea que no Sí, habría, totalmente, sí. diría vos que no hay progreso del ensayo, digamos, o progreso en el ensayo, en el sentido de... Es que el ensayo ni bien termina, se da cuenta que ya ha fracasado. Ahí está. Y que hay que volver a escribirlo todo Claro, de nuevo. Ya en la palabra misma hay algo de... Claro, primero, hay algo vacilante, ¿no? Hay algo también del orden de lo que no está definido, porque el género, la cantidad de años y de siglos que ha resistido, no termina de cristalizar. No podría decir que el ensayo es cada ensayista, ¿no? Entonces, queda, digamos, a medio camino de lo que está en ese impulso de escritura, que es la resistencia a cristalizar el pensamiento. Es decir, la resistencia también a perder esa vacilación del pensamiento, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ahí comparto con la audiencia porque venimos teniendo conversaciones y esto es un momento de esa larga conversación que va a continuar con Carlos, donde quiero recordarte algunas cosas que vos mismo subrayaste en esta dirección que estás planteando ahora, que es, por ejemplo, pensar una prosa de imágenes y ritmos que le haga lugar a la vacilación del pensamiento. Y yo pensaba un poco torpemente, si podemos hablar de un estilo crepuscular, ¿no? en tu estilo ensayístico. En el sentido de que el crepúsculo es ese momento en el cual las formas de pronto cobran una suerte de relieve extraño que permite verlas de un modo diferente cuando tenemos la plenitud de la luz o cuando estamos en la oscuridad, ¿no? Ese momento de luz y sombra, ¿no? Como si vos hicieras una especie de atenuación de la luz en la escritura, ¿no? que permite ver ciertos contornos y ciertas sombras. Pero bueno, son experiencias un poco particulares que te comparto como lector de tus ensayos, digamos, ¿no? Es gracioso porque, bueno, a ver, el libro La aventura negativa, nace de algunos textos que ya estaban escritos. En un determinado, o sea, lo que voy a contar va en contra del mito del autor, podríamos decir. En un momento veo que había una serie de textos, pero que no alcanzaban a formar, digamos, un volumen, ¿no? Claro, claro. Entonces había como que escribir para darle un poco más de aliento. Entonces planteo como una serie de posibilidades de escritura. Es decir, hago como un mapa antes de salir al territorio. A la aventura. Entonces, ya ahí hay como una imposición de seguir por un determinado lugar, digamos, ir por lo claro, es decir, bueno, esto está más o menos tramado de determinado modo, pero en el medio uno pierde el rumbo. Y eso, bueno, son como zonas de oscuridad, podríamos decir, que hay en la prosa, pero también en el pensar la prosa como el lugar de las ideas. Y bueno, es como lo más natural también que uno puede permitirse, ¿no? Ajá. Nunca O sea, pensé ir hacia esa oscuridad. Ajá.
O sea, ir hacia esa oscuridad. porque para la claridad del estilo hay otros géneros. Está, digamos, lo que de algún modo se intenta comunicar a través de las formas retóricas de la ciencia. O el estilo periodístico O el también, que estilo es el que está muy exactamente, pegado o al la oído. reseña, digamos que son géneros que a mí también me gusta. O sea, hablar de los libros de los otros es algo que también es una aventura. Pero cuando aparece, digamos, esa especie de zona, bueno, sí, crepuscular, como vos decís, no, me parece que para nada hay que huir de esos lugares. No, claro, hay bueno, que residir ahí. Hay que alojar. Hay que alojarse Pero en esos entonces lugares. ahí podemos, para darle una vueltita de tuerca a la cuestión del estilo de este libro y de tu manera de decir, digamos, el ensayo, en ese avance hacia la oscuridad por la vía del crepúsculo, permitidme decir así, está la cuestión de la novela del pensamiento que vos planteás y todo este lugar que el ensayo le hace a la poesía, ¿no? O diría yo al poema, si querés, ¿no? Porque también hay una resonancia, suena mal decir poética porque parece que fuera una cuestión esteticista, pero digo, como vos señalabas, está esta cuestión del sentido, pero hay algo del sonido que hace sentido, y no del sentido que subordina al sonido, ¿no? Porque el sentido subordina al sonido en el sentido de que las palabras exactas que hay que usar, digamos, ¿no? En este ablandamiento digamos, del rigor mortis de la lengua, pero no de la rigurosidad de su lógica, me parece que vos también le haces lugar a la poesía en el ensayo. ¿Cómo lo ves eso de el lugar del poema en la escritura ensayística? Y es tal vez más llevar al orden de la prosa procedimientos de la intelección que están tal vez en el poema, como por caso, bueno, la fascinación de la imagen, ¿no? O sea, la novela del pensamiento es como una serie de estampas que se van desplegando en la prosa. Y tal vez lo más interesante no esté en definir esas imágenes, sino en el corrimiento entre una y otra, ¿no? en el desplazamiento. Lo que la poesía hace con el sentido, como vos señalás, ¿no? O sea, en cabalgarlo en el ritmo o tramarlo a través del ritmo es también un modo de extrañarlo. Entonces, a veces las imágenes que son los modos de traer lo que al pensamiento le adviene frente a determinadas circunstancias o determinado tema, sí, cristalizan en esas imágenes, pero al menos yo siempre cuido de que haya algo que no termine de definirse. Bueno, que tenga como una rigurosidad de lo evanescente. De lo evanescente, del crepúsculo. ¿No? La rigurosidad del crepúsculo sería por ahí un subtítulo para poner, ¿no? El rigor que nos impone el crepúsculo, que es también o afinar la mirada sobre lo que se está diciendo y lo que se está mirando, o bueno, entregarse a lo incierto y palpar con el discurso las figuras que no terminan tampoco de construirse. Es muy interesante ese camino porque ahí es donde te juntás también con otros ensayistas que nosotros queremos mucho y que incluso algunos de ellos hemos entrevistado y otros vamos a entrevistar. Porque estamos como acostumbrados en la cultura del ruido a que todos sabemos más o menos de qué estamos hablando, de que el lenguaje se hace un uso referencial, desde un lugar de neutralidad, ¿no es cierto?, de independencia. El discurso periodístico está muy tomado en esta cuestión de la neutralidad, del lenguaje referencial y de la familiaridad. Hay un sobreentendido permanente. Y ahí me parece que el modo del ensayo plantea un contrapunto con el sentido común, cuyo gendarme sería el discurso periodístico, y plantea como un diálogo. Bueno, ¿no? ojo, el discurso académico también puede ser un gendarme. Bueno, pero... Estamos en una sede de gobierno, no podemos tal vez. Tenemos que ser muy cariñosos. Muchos ensayistas amigos y muchos ensayistas que no son amigos, pero que yo leo porque me interesa, digamos, cómo proceden,
están en una fuga de ese pensamiento académico. Y de hecho el ensayo hace todo un despliegue a tratar de introducir en las instituciones un modo, otro, de tramar el saber, o de relacionarse con el saber, o de la transmisión del saber. De acuerdo. ¿No? Sí, O sí, sea que, eso yo no lo dejaría por ahí pasar y lo señalaría, porque es uno de los puntos de tensión, me parece, más fuertes en este momento. Claro, pero me interesa mucho ese punto que señalas, porque ahí podríamos ubicar el ensayo justamente en la dimensión del diálogo con, no del apartamiento insular del escritor solitario, etcétera, etcétera, sino justamente un diálogo con el discurso periodístico, un diálogo con el sentido común, un diálogo con el discurso universitario. Y en este diálogo, en esta tensión crítica, me parece que ahí se abre esta referencia, digamos, a otros discursos que el ensayo mismo hace y aloja, críticamente, a veces amorosamente, siempre amorosamente, porque decía Barthes que toda crítica, si era una crítica legítima, era una crítica amorosa. Y en un sentido de la hospitalidad también. Ajá. ¿No? A ver, porque eso. No, a veces hay como una vacía, en realidad hay un temor, ¿no? A salir de la especialidad que uno mismo se haya impuesto, ¿no? Y en realidad la frecuencia de otras disciplinas, los cruces entre, por caso, literatura y psicoanálisis, que a mí me han traído muchas veces a Rosario, me parece que tienen que ver con, bueno, estar uno dispuesto a abrirse Claro. a eso que es por momentos totalmente disímil a lo que uno hace. Y es parte también de la idea del pensamiento como una aventura. O sea, residir siempre en lo mismo. No sé, bueno, ahí vos hablas de hospitalidad, hablas de Rosario, me llevás derecho a otro de los puntos que te quería preguntar, que es tu relación con las ciudades, la ciudad en la que naciste, la ciudad de Rosario. Hay un momento del libro de La aventura negativa donde aparecen autores de esta ciudad, Sergio Cueto, Juan Ritbo, Alberto Giordano. Y Nicolás Rosa. Nicolás Rosa. Bueno, Nicolás Rosa lo entrevistamos con Ricardo Bianchi hace muchísimos años en lo que era en la Facultad de Humanidades y Artes. Había un ventilador gigantesco. Por eso no me asusta el ruido de fondo, que tenemos la música del ruido de bar, porque teníamos en ese momento un ventilador gigantesco que hacía un ruido infernal, hacía mucho calor y él se negaba a apagarlo y tuvimos que hacer toda la entrevista con ese ventilador y después fue muy difícil desgrabarlo. Por eso tenemos la desgrabación de esa entrevista con Nicolás Rosa, alguien a que nosotros... Pero mira qué extraña la anécdota, ¿no? Porque ya está la oscuridad del estilo de Nicolás Rosa, sí, a la cual él le suma ahora el capricho de no apagar ese ventilador, que era un tractor haciendo un ruido infernal. Entonces, no, digo, esta relación con la ciudad, esta relación con los otros ensayistas, ¿qué puedes contar? ¿Córdoba, Rosario, Buenos Aires? Bueno, empecemos por lo que está escrito. Dale. ¿No? El final del libro tiene una... Creo que el título es algo así como Prolegómenos a una adenda o la Escuela Crítica Rosarina. Bueno, la idea misma de la Escuela Crítica Rosarina viene de Nicolás Rosa. Nicolás Rosa fabulaba sobre ese nombre. Después un amigo me dice, sí, él empezó a hablar sobre la Escuela Crítica Rosarina, pero no decía que existía, pero no decía quiénes eran los integrantes. Porque sospecho, me dice, que el único integrante es él. Es decir, ocupa la totalidad de esa escuela. No, tiene que... A ver, hay una imagen del pasado y hay una anécdota que a mí me llevó a escribir sobre eso y un poco a jugar como con cierta ironía, apelando a este término de la inexistente Escuela Crítica Rosarina. En el año 99 yo compro 2 libros. La edad de la sí, en el año 99.
Yo entré en el 98 a estudiar letras, estaba en segundo año. En el año 99 compro 2 libros, La Edad de la Lectura de Juan de Rildo Juan. y Artefacto Ajá. de Nicolás Rosa. Sí, sí. Y los 2 salen por Beatriz Viterbo en el año 92, 1992. Cuando yo los leo, se me abren infinidad de posibilidades a, no sé, entender la literatura, entender la filosofía, entender, digamos, esos cruces que ellos propiciaban de otro modo, ¿no? Me parece que son 2 libros muy, muy fuertes y que marcan, dejan una impronta de estilo muy importante. Bueno, a Nicolás Rosa yo no lo conocí. A Juan sí, después nos hemos frecuentado, nos frecuentamos. Y entonces viene, de algún modo, el vínculo con la ciudad. Pero mira, me estoy dando cuenta ahora, el vínculo con la ciudad empieza por lo escrito también. Claro, Es decir, claro. bueno, la procedencia de estos 2 sujetos. Y después, la ciudad de Rosario lo que tiene para mí es 2 cosas. Es un lugar donde vengo a dar cursos, de algún modo a proponer modos de leer determinados autores a través de seminarios de posgrado que uno puede dar, pero al mismo tiempo hay como una generosidad de la ciudad para conmigo que, bueno, no sé, me sorprende. Y tiene que ver, bueno, con estos ensayistas que yo primero los leí, y bueno, después se dio un vínculo de amistad. Y es extraño, ¿no? Tanto ensayista en una ciudad relativamente grande, ¿no? Claro, pero me gusta lo que sugerís, lo que dejás ahí de costadito, pero sugerís un poco esta cuestión de la ciudad, no como geografía, sino como aquello que los libros empiezan a delimitar, ¿no? Los libros y el deseo de escribir, el deseo de compartir el ensayo, empieza a delimitar territorios que no coinciden con la geografía. Y ahí te quiero preguntar por lo que pasa en Córdoba con la escritura, porque hablábamos, por ejemplo, de alguien que nosotros adoramos, que es uno de los grandes amores del CAP, que es el escritor y psicoanalista Germán García, y vos me comentabas que, bueno, César Massa, que es geográficamente cercano al lugar donde vos nacés, a Córdoba, fue el que hizo el gran libro de entrevistas de Germán García, Palabras de Ocasión, lo mencionamos. Sí. Pero vos tenés ahí algo para contarnos sobre Germán García, sobre la escritura, sobre la ciudad. Bueno, una revista que marca mucho la ciudad es la revista Escrita. Ahí va. ¿No? A la cual, bueno, la impulsa Germán García en sus visitas a un grupo de analistas que se estaba, digamos, desarrollando ahí. Bueno, los arenga, sí, los exhorta. A que lleven adelante, y bueno, es más, se va a llamar Escrita, ¿no? Y es una revista que cubre los años finales de la dictadura, comienzos de la democracia en los años 80, con un nivel de novedad inusual para una ciudad del interior, que es como a mí a veces me gusta definir a Córdoba. Que la lleva adelante Antonio Oviedo, ¿no? Un narrador excepcional. Excepcional en el sentido de la rareza que uno puede encontrar en su obra. Y bueno, y está, digamos, ahí propiciado también esa hospitalidad de la que hablábamos antes, ¿no? Porque Escrita produce cruces entre la filosofía y la literatura y el psicoanálisis. Por casos se traduce Blanchot, se traduce Foucault, se traduce Jean Genet, ¿no? Y eso deja como una impronta. De hecho, yo en otros lugares hay gente que me pregunta
por la revista, ¿no? O sea, es una revista Ajá. que trascendió Claro, los claro. límites de la ciudad. Claro, claro. Y que justamente la geografía no es precisamente la que de No, alguna manera produce, sino que es alguien. Germán García venía de Junín, estaba en Buenos Aires, estuvo en prácticamente, no digo todo el país, pero muchos lugares del país arengando, digamos, bueno, la creación de y revistas e esa instituciones. misma revista después, bueno, en el decurso de la ciudad aparece en fines de los 90 una revista que se llama El Banquete, Ajá. ¿no? Que tuvo una primera época que también tenía como una impronta de modernizar lo que se conoce como, pongamos este nombre, el campo literario, intelectual así de la ciudad. Y en el 2005 hacemos ahí ya entro yo y hacemos un segundo momento Ajá. de esa revista, donde recuperamos Eso partes siempre. de la revista escrita, ¿no? Bien. Entonces, otra vez, viste, bueno, sí, aparece otra vez la ciudad tramada por sus textos, Por sus textos. ¿no? O Bueno, la ciudad es sus textos, uno claro, podría decir. ahí no podemos no hablar, vos decís modernizar, y te quiero preguntar sobre Oscar Mazota, que de alguna manera toma la tradición, digamos, Germán García toma la tradición de Oscar Mazota. Alberto Giordano ha escrito cosas muy, muy claras, muy, muy diferentes a las que se dicen habitualmente de Oscar Mazota. Y quiero recordar una definición, no sé si es una definición, es un comentario que él hace sobre qué es para él el ensayo, ¿no? Cuando escribe el famoso libro Ensayos Lacanianos, Oscar Mazota dice, Sí. estos ensayos no son más que un conjunto de tentativas, ¿no? Quiero recordar esto como introducción a la pregunta por Oscar Mazota, el ensayo, la modernización de la escritura, la salida de la escritura profesional, justamente este diálogo con el discurso universitario, desde la literatura, desde el psicoanálisis. ¿Qué impacto tuvo para vos o qué significa para vos el nombre de Oscar Mazota? Bueno, el año pasado casualmente yo vine a dar un seminario al doctorado en psicología de acá de la UNR y tomé un texto de Mazota que es Sexo y traición en Roberto Arlt, ¿no? Y un texto que está después en Conciencia y Estructura que es Roberto Arlt, Yo mismo, sí, sí. ¿no? Que es la presentación que él hace 8 años después. Exactamente, la presentación 8 años después de ese texto, Sí, sí. que es de algún modo el primer texto de Mazota que sale en la editorial de Jorge Bueno, Álvarez. 59 estamos hablando. 1959 sale. Claro, Creo, 59. si no entiendo, Sí. si no recuerdo mal. Y ahí Mazota está todo el tiempo tratando, por medio del ensayo, pero también por gestos que se traslucen en la escritura de él, de producir una modernización en el pensamiento crítico. Y bueno, obviamente que el ensayo es el género más propicio para esto, pero lo interesante es ver cómo también le permite apropiarse de determinadas corrientes teóricas. Eso es a mí lo que más me sorprendió, cómo se ayorna con las décadas Mazota. Podemos estar a favor, en contra de eso, nos puede parecer una diletancia, un seguir el último vaivén de la teoría. Sin embargo, el modo en el cual, por ejemplo, hace el pase desde la idea de la conciencia, ¿no? Esa especie como de lastre fenomenológico sartreano que tiene, a la estructura, que son de algún modo las disciplinas metodológicas que van a imperar en los 60 y en los 70, y cómo después llega a Lacan. Bueno, muestra eso. Se puede leer la época. Está buenísimo lo que ¿no? Se puede leer la época y al mismo tiempo leyendo al sujeto. Sí, sí, sí. ¿no? Sí. Porque Roberto Arlt yo mismo es un acto performático, Sí, señor. de algún modo. Hecho en la presentación, pero también en la letra de lo escrito.
Sí, sí, esto lo destaca muy bien Alberto Giordano cuando escribe sobre este factor del sujeto en la escritura, pero vos recordás un detalle que me parece clave con esta lógica quirúrgica, ¿no? De extraer el detalle, que es cierta política de la insistencia. Vos hablás Sí. de la insistencia en Mazzotta, es decir, no es que hablaba un día de una cosa y otro día de otra, sino que siempre hablaba de lo mismo con marcos diferentes. Y eso se ve cuando después leemos a Lacan y nos enteramos que todos esos escenarios que Mazzotta se apropiaba, que Mazzotta alojaba de manera activa y productiva, estaban en Lacan, pues, ¿no? O sea, que él manejaba esos conocimientos que eran esos discursos, se metía con esos discursos que después Lacan manejaba, mientras que acá, antes de Mazzotta, había profesionales especialistas, digamos, que no podían hacer en realidad ese pasaje de uno a otro porque no tenían ese trabajo sobre la diversidad de discursos, digamos, que sí tenía Mazzotta. Entonces, me parece interesante destacar esta virtud ensayística mazzotiana de apropiación y de esta política de la insistencia, digamos, a pesar de las diferentes aparte también es un lector variaciones. en soledad. Claro. Ajá. Bueno, eso me recuerda también el prólogo que le hace Alberto al libro de Juan Ritvo, Sí. de la edad de la lectura, donde, bueno, tanto un objeto como un lector se encuentran en esa soledad. Y es un poco la soledad de Mazzotta leyendo en los 50. Sí, sí. Un objeto le hace señas a la soledad del lector. A la Sí, soledad sí. del otro, Hermosa. exactamente. Creo que es una definición del ensayo también como insistencia, pero una insistencia en la soledad. Sí, sí, sí. Y la soledad como un lugar también de encuentro y de Sí, posibilidad de diálogo. Bueno, Mazzotta ya es un antecedente, podríamos decir, de esa soledad, porque también trataba de imponer eso que venía Claro. de sus lecturas de un modo, por momentos, ya te digo, brillante. Ese texto sobre Roberto Arlo mismo adelanta muchas cosas. Adelanta muchas cosas. Adelanta muchísimas cosas. Sí, sí, Mazzotta adelanta. Bueno, te agradezco muchísimo esta referencia de Oscar Mazzotta, es muy valiosa para nosotros. Y quiero volver a Carlos Zurgui, quiero volver a vos, para que nos cuentes, ya entrando como en el tramo final, digamos, de esta charla. Estoy seguro que va a haber otra, porque yo tengo esa alegría infantil del encuentro con el autor, El que amor, voy a el querer amor es repetir insistente, si así, me das aun bolilla. cuando sea una mala experiencia, es insistente. Si el me das amor. bolilla, va a haber otras conversaciones. Pero digo, ¿qué estás tramando ahora y qué proyectás para el futuro? ¿Qué tenés ganas de hacer de acá en adelante? Y contanos un poquito a nuestra audiencia qué podemos esperar de tu trabajo. El presente. Presente y futuro. Y futuro. Digamos. Sí. Si lo tenés claro, si no. No, sí, es difícil contarlo, pero... no, a ver, es difícil contarlo, pero es monotemático lo que se va a contar, que es de algún modo lo que se está escribiendo. Claro. Ese es el presente también. Ajá. Bueno, tiene que ver también con lo que hablábamos de las ciudades. Es un libro de ensayos que estoy armando, que, bueno, también se impuso como de un modo programático. En un momento dije, hay que hacer un libro de no más de 4 ensayos, pero que sean 4 ensayos largos. Qué bueno. Digo, el hecho de que sean largos me da la posibilidad de que sean, digamos, como digresivos, ¿no? Y entonces lo armé en función de lugares y acciones. Ajá. ¿Qué pasa en el estudio de mi casa, donde paso mucho tiempo, que es un estudio que está arriba, y entonces está la vida familiar, está lo que se lee, y todo se va tramando de un modo, no diría vertiginoso, sino acompasado. Después hay también como otro ensayo que publiqué algunas partes por algún lado, que habla sobre el jardín de esa casa, sobre el afuera, sobre lo que se cultiva. Por supuesto que son como excusas, qué sé yo, para hablar de John Keats, un poeta Sí, para del extrañar lo romanticismo. familiar. Claro, para extrañar lo familiar.
Bueno, en ese ensayo se puede hablar de John Keats al diario de Sí, Derek sí. Jarman, el cineasta inglés, que es un texto maravilloso, una de las mejores cosas que leí últimamente. Y después las acciones, bueno, el pasear por la ciudad. ¿Y tiene título ese libro ya? Sí, Pues si no le vamos a poner 4 ensayos le había largos. puesto un título, pero después un amigo me dice, acá hay algo del orden del realismo sentimental. Ah, mira qué Y lindo. entonces digo, ese es el título. El ¿no? realismo El sentimental. realismo sentimental. Ah, qué lindo. Pienso en Roberto Arlt, pero estábamos hablando antes. Pero bueno, ya la próxima vamos a arrancar Podemos por ahí. hablar sobre eso, podemos arrancar por Vamos ahí. a arrancar por realismo sentimental. Bueno, y el último ensayo es sobre la idea de la conversación, Ajá. que es algo que a mí me atrae y que tiene también como una tradición, ¿no? Claro. Desde Bueno. el siglo XVIII para acá y esto que estamos haciendo Sí, sí. en este momento y lo que pasa con los amigos con quien últimamente, por suerte, converso mucho. No te pregunté por tu relación con el psicoanálisis, si es que existe, si es que, bueno, la lectura de Freud, de Lacan, quizá haya tenido alguna Sí, incidencia. existir existe. Ujú. Eh, Digo por la conversación, ¿no? Como que la conversación es el centro, digamos, de la experiencia, de la experiencia, sí. analítica. Pero existe más en función de la admiración de Freud como ensayista, ¿no? Ah, claro, claro, sí, sí. Cómo de algún modo está siempre a la espera de lo fortuito. Y un modo, digamos, de Sí, sí. tramar lo que irrumpe es a través del Freud del ensayista es un ensayo. lindo título también para que... Leí hace poco de nuevo, volví a leer, que es un texto que yo lo leo mucho, es un texto pequeñito, ¿no? Un ensayo muy, muy chiquito que es la transitoriedad. Ah, claro, Y claro. una de las cosas que más me gusta a mí ahí en ese texto es cómo la distracción y lo que se desvía de la conversación, Ah, ¿no? Él hermoso. pasea con Rilke, el Andrea Salomé, bueno, en un determinado momento los ve acongojados a ellos porque la belleza del verano va a caer en manos del crudo invierno y va a desaparecer y bueno, quedan ahí abatidos en esa melancolía y Freud eso lo invierte, ¿no? Y dice, bueno, no, ahí está el valor. Lo Exactamente. perecedero es el valor de lo transitorio. Y esa frase que es como enigmática está en el medio de algo que nada, que también todos Así es. lo hacemos. Entonces ese Freud ahí dando como unas observaciones por momentos sentenciosas, puesto en esa cotidianidad del sí. mismo, bueno, su mismo nieto, ¿no? La teoría del Fordá, cuántas Completamente, bueno. atenciones a lo que parece banal y simple hay por detrás del psicoanálisis. Abrís una ventana muy interesante porque nosotros compartimos este gusto por el Freud ensayista a tal punto que, de paso, aprovecho para agradecer a Euge Di Pasquale y a Emma Di Pasquale, que son los videomakers del CAP, porque Emma Di Pasquale está justamente haciendo un taller de educación analítica dentro del CAP que es sobre los textos breves de Freud y donde uno de los aspectos, no es el único porque tiene una complejidad bastante, hay que explicarla, pero uno de los aspectos que toma Emma es el Freud ensayista, ¿no? Este hablar de psicoanálisis, pero no desde el psicoanálisis. No hacer sonar psicoanalíticamente al psicoanálisis, sino hablar de cualquier cosa, ¿no? De una escena donde estoy paseando, un niño jugando. Cualquier cosa es la ocasión para la elaboración de un concepto, para situar una perspectiva que plantea algo de la sutileza analítica, ¿no? Así Es que bueno, los conceptos también me parece que tienen que salir de ahí, ¿no? Sí, sí. Tienen que salir de algún modo de esa especie como de rayo en medio de lo claro que desvía la atención de uno de lo discontinuo en lo que se vive y te vincula con esa continuidad ahí presente que no la vemos. Pero ahí el concepto es efecto, la escritura, y no el organizador previo. Es decir, no es que vos partís del concepto, sino que el concepto aparece como aparece, digamos, a posteriori. Sí. Y hay que después tramarlo. O sea, paseando Freud compara, analiza, relaciona y termina teorizando.
de algún modo. Y hoy en día parecería como que es algo impensado y me parece que no, que tiene mucho más que ver en la relación entre pensamiento y escritura que el hecho de apartarse de ello, ¿no? Precioso. Te quiero decir que estamos súper agradecidos con vos, muy No, agradecidos, yo estoy también muy agradecido con usted. muy felices de toda la banda del CAP de poder conversar con vos. Es tradición ya hacer una pregunta de cierre, que prefiero que sea una pregunta simple y siempre más o menos la misma, que es, parece un poco pomposa, pero no lo es una pregunta que tiene un espíritu pragmático. ¿Qué dirías vos así rápidamente, en este momento, en esta época, en qué tradiciones apoyarnos y qué cosas cultivar? Empiezo por el final. Claro. O sea, cultivar más el divertimento y la distracción y el desvío, ¿no? Eso como respuesta al final. Y lo primero que era, me ¿En qué olvidé. tradiciones apoyarnos? ¿O en qué tradición, dirías vos? No sé si entiendo muy bien el término tradición. Bueno, por Porque- ejemplo, la revista Escrita es una marca de la prosa de Oviedo. Son como marcas en las que uno por ahí se apoya o este elenco que vos decías también plantea esto de... Bueno, por suerte la prosa de Oviedo ahora va a estar toda reunida, la ¿ves? narrativa y el ensayo en una edición que va a hacer la Universidad Nacional de Córdoba, así que va a estar para que las sucesivas generaciones que vienen se apoyen en ella o la ignoren. Bueno, ahí está. Pero podría ser, sí, en la prosa de Oviedo y en la insistencia con la cual también él la llevó adelante. Ajá. Me parece Bueno, que me ahí. gusta esto entonces de decir, apoyarnos en la tradición de una política de la insistencia, sea Sí. quien caiga ahí, Lo ¿no? dijiste mejor vos que yo. No, pero yo lo La digo política de la porque insistencia vos hablás, si no, no digo gustó. nada. No, yo vacilo también en algunos Pero la momentos. vacilación es causa de bien decir. Ese es el asunto. Bien. El otro dice bien porque alguien Porque vacila. alguien vacila Sin la antes, vacilación sí. no tenemos ética del bien decir. Bueno, la vacilación es como una infancia del balbuceo también. Ajá. ¿No? Y entonces, bueno, nos podemos permitir también Claro. vacilar y balbucear y podemos hacer o ver una tradición en eso como para recuperar también una idea de pensar más cerca de la infancia, tal vez. Sí. Digo, pero ahora que te escucho decir esto, diría, el ensayo bien puede ser un momento de vacilación para avanzar hacia una ética del bien decir, pero la instancia de vacilación, el ensayo como lo que cuida esa instancia de vacilación imprescindible ensayo. para poder Sí, ir al bien decir. sí, totalmente. Y hablando de bien decir, siempre La pedimos lectura que del alguien final. lea algo al final para que quede sonando para nuestra audiencia la voz del entrevistado. ¿Puede ser? Sí, cómo no. A ver, Con lo que vos mucho quieras. gusto. ¿Algún leemos. fragmento de la aventura Voy negativa? a leer una parte del prólogo que funciona también como resumen a lo que hay en el libro, ¿no? A ver. Pensemos entonces si el temblor correspondiente a la caída de Montaigne de su caballo en 1567 no enciende en él el reparo de una aventura del egotismo, o si el aprecio del niño Baudelaire por unos inaccesibles juguetes no despierta un temblor de la belleza que es la aventura moral más fabulosa de la literatura. ¿Quién podría negar entonces que la vida de Kierkegaard, Lukács, Benjamin o Adorno, vidas que en el silencio van en busca del concepto, no fue un temblar ante la proximidad de una aventura negativa expuesta a una escritura que es revelación sensible en su forma verdadera? Por eso, más que un rigor del método, he encontrado en el título para este libro un impulso metafórico que justifica ciertas continuidades: la vida, la literatura, la filosofía. O por qué no, como señala César Aira en una de estas páginas, la gema rara que brilla en medio de la ganga trivial de lo claro y lo sabido.
Muchas gracias. Gracias, Ángel. Carlos, a vos. No, muchas gracias a vos.